¿Es esto algún tipo de broma? La voz era aguda y cortaba el bajo zumbido de actividad en el helipuerto principal de la estación aérea naval. El capitán Thorne, con su impecable uniforme blanco, un faro de autoridad bajo el sol de la tarde, miró al anciano. ¿Está usted perdido, señor, o simplemente tiene la costumbre de deambular por instalaciones militares activas? Bruce Whitaker, de 86 años, no se inmutó. Se encontraba cerca del borde del círculo de aterrizaje pintado, con sus manos descansando tranquilamente sobre el mango de un simple bastón de madera. Sus ojos, del color de un cielo descolorido, estaban fijos en un helicóptero semental marino que se preparaba para volar sobre la pista. Su expresión era ilegible. Llevaba una cazadora sencilla, pantalones color caqui y zapatillas desgastadas. Para el capitán, era un obstáculo, una anomalía que necesitaba ser corregida. Estoy esperando, dijo Thorne, con creciente impaciencia. Intercambió una mirada frustrada con los dos oficiales jóvenes que estaban detrás de él. Reflejaban su postura segura, pero sus ojos tenían un destello de inquietud. Esta es un área restringida. Necesito ver alguna identificación y necesito que me expliques qué estás haciendo aquí. Ahora, la voz del capitán estaba acostumbrada a la obediencia instantánea, un instrumento de mando finamente afinado, pero el anciano parecía inmune a su poder. Él simplemente giró la cabeza lentamente y su mirada finalmente se encontró con las espinas. No había miedo en sus ojos, ni confusión, solo una profunda e inagotable sensación de paciencia, como si estuviera viendo desarrollarse una obra familiar, una que había visto muchas veces antes. La tranquila dignidad en la postura del anciano pareció enfurecer al capitán más que cualquier desafío abierto. Este no es un parque público, viejo, espetó Thorne, acercándose e invadiendo el espacio personal del hombre. Era una década más joven que Bruce, pero se comportaba con la seguridad de un hombre que creía que su rango lo hacía eterno e infalible. Este es el extremo afilado de la lanza. Tenemos trabajo que hacer aquí. Trabajo importante. No tenemos tiempo para turistas. Empezaba a formarse una pequeña multitud. Pilotos de tripulación de tierra alistados con sus trajes de vuelo y otros oficiales. Todos atraídos por el espectáculo de su comandante reprendiendo a un civil que podría haber sido su abuelo. Mantenían una distancia respetuosa, pero su presencia convertía la pista en un escenario. El aire se llenó de preguntas no formuladas y de una palpable sensación de incomodidad. Bruce Whitaker metió lentamente la mano en su bolsillo trasero, con movimientos deliberados y pausados. Sacó una cartera de cuero gastada, del tipo que se había adaptado a la forma de su dueño a lo largo de décadas. Extrajo con cuidado una licencia de conducir emitida por el Estado y se la entregó al capitán. Thorne se lo arrebató de la mano. Bruce Whitaker leyó en voz alta, con un tono cargado de condescendencia. Bueno, Bruce, eso me dice tu nombre, pero no me dice qué estás haciendo en mi helipuerto. Devolvió el documento de identidad como si estuviera contaminado. ¿Tienes un pase, una escolta? ¿Alguien que pueda responder por usted antes de que lo eliminen? Bruce simplemente negó con la cabeza, su silencio contrastaba marcadamente con la verborrea agresiva de Thorne, no dijo nada, su mirada se dirigió nuevamente a los helicópteros. Un destello de algo antiguo y triste en sus profundidades. El rostro del capitán se endureció. Vio a la multitud silenciosa y su necesidad de reafirmar su autoridad creció. Sintió que perdía el control de la situación. No porque el anciano contraatacara, sino precisamente porque no lo hacía. Fue como gritarle a una montaña. Mírate, dijo Thorne, bajando la voz hasta convertirse en un tono burlón y venenoso.
señaló la sencilla vestimenta de Bruce. Vienes aquí a un lugar de disciplina, de propósito, vestido como si fueras a alimentar palomas. ¿Qué podrías aportar aquí? ¿Qué podrías entender de lo que hacemos? Se inclinó más cerca, su voz era un susurro conspirativo que todavía era lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. Déjame darte un consejo. Hombres como nosotros, dijo, señalándose a sí mismo con su uniforme impecable. Seguimos en la lucha. Aún nos necesitan. Quizás sea hora de que encuentres un lugar tranquilo para sentarte y recordar tus días de gloria, porque claramente ya pasaron. El insulto quedó flotando en el aire, agudo y feo. Los oficiales subalternos cambiaron su peso. Uno de los jefes de equipo de tierra que estaba ocupado cerca del helicóptero, de repente encontró un rayo que requería su absoluta e inquebrantable atención. Agachó la cabeza. La falta de respeto fue tan flagrante, tan innecesaria, que enturbió el ambiente. Thorne, envalentonado por el continuo silencio del anciano, sintió una oleada de triunfo. Él había ganado. Había puesto a ese anciano extraño y perturbador en su lugar. Señaló con un dedo el pecho de Bruce. Así que, por última vez, dime quién eres y qué estás haciendo aquí, o mis hombres estarán encantados de escoltarte a una celda de detención mientras lo averiguamos. Su dedo rozó un pequeño objeto prendido en la solapa de la cazadora de Bruce. Era un pequeño broche de plata deslustrado. No tenía nada de especial, era tan opaco que era casi invisible contra la tela oscura de la chaqueta. Parecía algo que un niño podría sacar de una máquina de chicles. Thorne soltó una risita seca y sin humor. ¿Qué es esta pequeña baratija?, preguntó, dándole un golpecito con la uña. El golpe metálico fue sorprendentemente fuerte en el tenso silencio. Obtén un premio en una caja de cereales. ¿Lo hicimos? Un pequeño recuerdo para recordar tu visita. En el momento en que su dedo tocó el alfiler, el mundo se derrumbó para Bruce Whitaker. El olor a combustible para aviones y el calor del hormigón del helipuerto fueron reemplazados por el aire denso y húmedo de un claro de la jungla hace 60 años. El vino de las turbinas del cemental marino se convirtió en el ensordecedor rugido percusivo de los rotores de un bueye, azotando su cabello y picándole los ojos con polvo y escombros. No era un anciano en una base naval pacífica. Era un joven teniente arrodillado en el barro. Una mano manchada de sangre presionó el mismo alfiler de plata en su palma. Hacía calor. Podía oír una voz, débil y entrecortada, susurrando a través del caos. No pierdas esto, me ayudó a superarlo. El recuerdo fue un destello de relámpago en una habitación oscura, cegador, visceral y desapareció en un instante. Parpadeó y el helipad volvió a enfocarse. La cara engreída del capitán Thorne todavía estaba allí, su dedo todavía flotando cerca del alfiler. La expresión de Bruce no había cambiado, pero algo en lo profundo de él se había calmado. Una resolución fría y dura. Entre la pequeña multitud de espectadores, la suboficial segunda María Davis sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Era una joven mecánica de aviación, perspicaz y observadora. Ella había visto ese tipo de arrogancia por parte de los oficiales antes. Pero había algo diferente en esto. No fue solo un choque de autoridad. Fue una violación. Ella no sabía quién era el anciano, pero vio la forma en que estaba parado. No estaba perdido, estaba anclado. Se paró en ese helipuerto como un hombre que tenía todo el derecho a estar allí. Un derecho que iba más allá de cualquier rango o uniforme. Cuando el capitán Thorne se burló del PIN, Davis tomó su decisión.
Mientras el capitán se lamentaba, disfrutando de su propia actuación, ella dio 3 pasos silenciosos hacia atrás, desapareciendo en la periferia. Se deslizó detrás de un gran carrito de mantenimiento, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto era un riesgo. Pasar por encima de un capitán era un juego peligroso, pero dejar que ese anciano fuera humillado y arrastrado por la seguridad se sentía como un crimen. Sacó su teléfono y sus dedos se movieron torpemente mientras se desplazaba por sus contactos. Ella no llamó a la seguridad de la base. Ella no llamó al oficial de cubierta. Llamó a la única persona en la base que valoraba la sabiduría por encima del rango, un hombre que había sido su mentor desde que llegó. Suboficial mayor Elías Vance. Respondió al segundo timbre, su voz era un barítono áspero y familiar. Vance, jefe maestro, soy Davis, susurró con voz tensa y urgente. Estoy en el helipuerto principal. Tenemos una situación. ¿Qué clase de situación, suboficial? Es el capitán Thorne, jefe maestro. Él está reprendiendo a un civil mayor. Un hombre muy viejo. Está amenazando con arrestarlo. Hubo una pausa en el otro extremo. Un civil. ¿Qué está haciendo en la pista de vuelo? No lo sé, jefe maestro, pero hay algo que no está bien en esto. El anciano simplemente se queda ahí parado tomándolo, pero por sus ojos parece como si lo hubiera visto todo. Él no está confundido. Él está esperando. Ella tomó aire. El capitán simplemente tomó su identificación. El nombre del hombre es Bruce Whitaker. Escuchó una fuerte inhalación al otro lado de la línea. Siguió un silencio profundo y atónito. Por un momento, Davis pensó que la llamada se había cortado. Davis, la voz del jefe maestro Vance ahora era completamente diferente. Fue despojado de toda informalidad y reemplazado por una autoridad cristalina y urgente que nunca antes había escuchado de él. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Whitaker, jefe maestro. Bruce Whitaker. Otro latido de silencio, más pesado que el primero. Dios mío. Vance respiró. Davis, escúchame con mucha atención. No puedes dejar que el capitán Thorne mueva a ese hombre. No me importa lo que tengas que hacer. Derramar algo. Fingir una emergencia. Crear una distracción. Mantienes al capitán y al señor Whitaker en ese helipuerto. ¿Me entiendes? Sí, jefe maestro, pero sin traseros. Y una cosa más. Tan pronto como cuelgues conmigo, llamas a la oficina del almirante de la base. Le dices a su ayudante que Bruce Whitaker está en el helipuerto principal con el capitán Thorne. Utilice esas palabras exactas. Ahora vete. La línea se cortó. Davis se quedó congelada por un segundo, sintiendo el peso de la orden sobre ella. La oficina del almirante. ¿Quién era este anciano? Se guardó el teléfono en el bolsillo mientras su mente corría. Ahora el público también lo percibió. Se avecinaba un cambio. La ayuda estaba en camino. El jefe maestro Vance no se molestó en subir las escaleras. Los tomó de 2 en 2, mientras sus zapatos lustrados golpeaban el concreto a un ritmo frenético. No llamó a la puerta del almirante. Él irrumpió a través de él. Una violación del protocolo tan grave que el almirante Hayes levantó la vista de su escritorio, su rostro era una nube de fastidio. Jefe maestro, ¿qué significa esto? Hayes exigió que bajara peligrosamente la voz. Almirante, le pido disculpas, pero tenemos una situación de código índigo en el helipuerto principal.
El código índigo era una designación no oficial, un término que Vance y el almirante usaban para situaciones que estaban a punto de convertirse en pesadillas políticas y públicas. Hayes dejó el bolígrafo y ahora tenía toda su atención puesta en Vance. Hablar. El capitán Thorne está deteniendo públicamente a un civil anciano. Señor, el nombre del civil es Bruce Whitaker. El nombre aterrizó en la silenciosa oficina como una granada. El rostro del almirante Hayes se aflojó y perdió el color. La formidable presencia imponente desapareció, reemplazada por una mirada de conmoción pura y sin adulterar. Se levantó lentamente de su silla, agarrando con tanta fuerza el borde del escritorio que sus nudillos se pusieron blancos. Whitaker, la voz del almirante era un susurro ahogado. Se aclaró la garganta. ¿Está seguro, jefe maestro? Bruce Whitaker, el fantasma del suboficial Dan Davis, confirmó la identificación. Señor, dijo Vance, con la voz tensa por la emoción. También dijo que lleva un pequeño prendedor de plata deslustrada en su chaqueta. El almirante Hayes cerró los ojos con una expresión de dolor en su rostro. El broche del ala de Jensen, dijo, más para sí mismo que para Vance. Él todavía lo tiene. Abrió los ojos y la sorpresa había desaparecido, reemplazada por un fuego frío y furioso. Consigue mi coche ahora. Ponte en contacto con el comandante de la base y dile que se reúna conmigo en el helipuerto en 5 minutos. Quiero que todos los jefes de departamento y oficiales superiores disponibles estén allí con él. Uniforme de gala. Mover. Vance ya se había ido antes de que la última palabra saliera de la boca del almirante. La tarde tranquila y ordenada acababa de terminar. Un huracán estaba a punto de tocar tierra en el helipuerto principal. De regreso en la pista, el capitán Thorne estaba ajeno a todo, disfrutando de los momentos finales de su aparente victoria. Tenía en su bolsillo la identificación del anciano, pieza de evidencia para el informe que presentaría. Él tenía audiencia. Él tenía el control. Bruce Whitaker, dijo, saboreando el nombre. Bueno, Bruce, parece que te has alejado mucho de casa. Por su propia seguridad, haré que mis hombres la escolten a un lugar más seguro. Haremos que alguien lo evalúe y se asegurará de que esté bien. Es por tu propio bien. No podemos tener civiles confundidos deambulando por líneas de vuelo activas. Es una cuestión de seguridad nacional. ¿Tú entiendes? Hizo un gesto brusco e imperioso con la cabeza hacia los 2 oficiales de seguridad subalternos que estaban rondando cerca. Lleve al señor Whitaker a la oficina de seguridad con cuidado. La última palabra fue una ocurrencia posterior. Una actuación hueca y preocupada en beneficio de la multitud. Los 2 jóvenes oficiales se miraron el uno al otro y luego miraron a Bruce. Avanzaron con vacilación. Eso les parecía mal y ellos lo sabían. Pero la orden de un capitán era la orden de un capitán. Bruce no se movió. Simplemente miró a Thorne y, por primera vez, su expresión cambió. La paciencia todavía estaba allí, pero ahora estaba mezclada con una profunda y dolorosa decepción. Era la mirada de un profesor viendo a su alumno más prometedor fallar un examen simple y crucial. Él no tenía miedo por sí mismo. Tenía miedo por el capitán. Fue entonces cuando empezó el sonido. Al principio era débil, una sirena lejana, pero fue creciendo rápidamente, un crescendo creciente que claramente no provenía de un camión de bomberos o una ambulancia. Era la urgente ballena de varios tonos de vehículos de mando. Las cabezas se giraron y los susurros resonaron entre los espectadores.
Un convoy de sedanes negros y camiones de comando apareció al borde de la pista, moviéndose a una velocidad que estaba completamente fuera de lugar en el entorno controlado de la base. Se detuvieron con un chirrido en una maniobra perfectamente coordinada, sus neumáticos resonaron contra el asfalto y las puertas se abrieron de golpe con un golpe percusivo unificado. El almirante Aye salió disparado. Su rostro era una máscara de granito de furia. Le siguió el comandante de la base, el jefe maestro Vance, y una docena de los oficiales de más alto rango de toda la estación naval. Todos vestían sus impecables uniformes de gala, con el oro en las mangas y las cintas en el pecho brillando al sol. Se movían no como hombres que caminan, sino como una ola que avanza. Una fuerza de marea de rango y autoridad apuntando a un único punto del helipuerto. La multitud de marineros y pilotos se apartó ante ellos como por instinto, abriéndose paso a través del mar de cuerpos. El capitán Torne se quedó paralizado, con la mano medio levantada para dirigir a los oficiales de seguridad. Su boca se quedó ligeramente abierta. Su mundo entero se inclinaba sobre su eje. Observó al almirante, el hombre que comandaba toda la flota regional. Un hombre con el que Torne solo había hablado un par de veces pasó junto a él sin siquiera mirarlo. Los ojos del almirante estaban fijos en el anciano vestido con la cazadora. El almirante Aye se detuvo exactamente a 3 pies frente a Bruce Whitaker. Su espalda estaba completamente recta y su postura era un estudio de perfección militar. Tomó aire profundamente y luego, en un movimiento fluido y absoluto, levantó su mano derecha hasta su frente, ejecutando el saludo más agudo y profundamente respetuoso que el capitán Torne había presenciado en su vida. El saludo se mantuvo firme, un testimonio silencioso y poderoso. El helipuerto cayó en un silencio absoluto y sorprendente. El único sonido era el del viento y el lejano ruido de los motores del semental marino. Señor Whitaker. La voz del almirante Ayes resonó clara y fuerte, resonando a través de la pista. Cada palabra estaba imbuida de una reverencia que rayaba en el asombro. Es un absoluto honor tenerlo en mi estación, señor. Bruce Whitaker asintió lenta y simplemente. Almirante, dijo, con su voz tranquila, pero con un sonido que se escuchaba en el silencio. Torne sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sintió 100 pares de ojos sobre él, el peso de su mirada colectiva presionándolo, sofocándolo. No podía procesar lo que estaba pasando. Este anciano, un señor, a un almirante. El almirante no bajó el saludo. Giró ligeramente la cabeza y sus ojos recorrieron a la multitud reunida, asegurándose de que todas las personas estuvieran escuchando. No solo estaba hablando con Bruce. Estaba enseñando una lección. Estaba corrigiendo un grave error. Para aquellos que no lo sepan, comenzó el almirante, con la voz resonando con el orgullo de un historiador recitando una leyenda sagrada. El hombre que está frente a usted es Bruce Whitaker. En 1968, el entonces teniente Whitaker era piloto de helicóptero de la Marina y volaba en misiones de búsqueda y rescate de combate en Vietnam. Su indicativo de llamada era fantasma. Un murmullo recorrió la multitud. Los jefes mayores y los sargentos mayores reconocieron el nombre al instante y abrieron los ojos con incredulidad. Durante una misión en lo profundo del Valle de Asia, el almirante continuó, y su voz describía una imagen vívida. El avión del teniente Whitaker fue derribado. Él fue el único sobreviviente. Durante 15 días, herido y sin suministros, evadió la captura en uno de los territorios más hostiles de la guerra. Pero no solo sobrevivió. Localizó los restos de otro Huey derribado,
encontró a 6 tripulantes sobrevivientes, 2 de ellos gravemente heridos, y durante una semana coordinó su defensa y atención. El último día, con la extracción en marcha, su posición se vio comprometida. El teniente Whitaker cargó en su espalda a un artillero de puerta herido durante las últimas 3 millas hasta la zona de aterrizaje, proporcionándole fuego de cobertura a medida que avanzaba. El almirante hizo una pausa, dejando que el peso de la historia se asentara. Salvó a esos 6 hombres. Por sus acciones, fue condecorado con la Cruz Naval. Le recomendaron para la Medalla de Honor, pero la rechazó. Su declaración oficial fue, y cito, «Los héroes son los que no regresaron a casa». Pidió que se sellara su hoja de servicio y ha pasado los últimos 60 años viviendo una vida tranquila, sin pedir nada, sin buscar ningún reconocimiento. El silencio que siguió fue de puro y absoluto asombro. Los jóvenes marineros miraban a Bruce no como un anciano frágil, sino como un gigante, una figura de las páginas de su propia historia. La suboficial Davis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Un profundo sentimiento de orgullo y vergüenza la acechaba en su interior. Orgullo por Bruce y vergüenza por el uniforme del hombre que le había faltado el respeto. El capitán Thorne parecía como si hubiera recibido un golpe físico, su rostro estaba pálido y su cuerpo se balanceaba ligeramente. Finalmente, el almirante Hayes bajó la mano. Dirigió toda su gélida atención al capitán Thorne. «Capitán», dijo, y esa sola palabra fue más fría que cualquier viento ártico. «Mi oficina, 1500 horas. ¿Estará usted dispuesto a explicarme con todo lujo de detalles por qué sintió que era su deber humillar públicamente a un ícono viviente de la Marina de los Estados Unidos?» Thorne tartamudeó, su voz era un chillido patético. «Señor almirante, ese es todo el problema, capitán». El almirante lo interrumpió y su voz se redujo a un gruñido bajo y letal. «No lo sabías porque no te molestó mirar. Viste a un anciano, no la historia de un hombre. Viste ropa de civil, no una vida de servicio. Viste lo que querías ver y le fallaste a este uniforme y a cada persona que alguna vez lo usó». En ese momento, Bruce Whitaker habló. Su voz no era fuerte, pero en el profundo silencio, era lo único que importaba. Miró al capitán Thorne y no había malicia en sus ojos, solo una tristeza cansada. «Hijo», dijo, y las simples palabras paternales parecieron destrozar la poca compostura que le quedaba a Thorne. «El uniforme no hace al hombre. Simplemente le da un lugar donde pararse. Esto es lo que haces cuando te quitas el uniforme. Cuando nadie está mirando y no hay medallas que ganar. Eso es lo que te define. Me preguntaste si todavía me necesitaban». Bruce hizo una pausa y su mirada recorrió los rostros jóvenes de la multitud antes de volver a centrarse en Thor. «Cada día se necesita a alguien que muestre un poco de amabilidad, que ofrezca un poco de respeto, que vea a la persona que tiene frente a ellos, no la categoría en la que encaja. Esa es la verdadera misión, capitán. Y es uno que nunca termina». Mientras Bruce hablaba, tocó suavemente el prendedor de plata deslustrado que llevaba en la solapa. Esta vez la imagen apareció en su mente con más claridad. Un hospital de campaña improvisado, olor a antiséptico y muerte. El teniente comandante Jensen, un piloto que había rescatado de un avión en llamas, yacía en un catre, respirando superficialmente. Jensen tomó el ala del piloto de su propio uniforme y la presionó en la mano de Bruce. «Me sacaste, fantasma», susurró, con una espuma sanguinolenta en los labios. «Me trajiste a casa. Quédate con esto. Recuérdanos». La insignia no era un premio.
Era una promesa. Era el peso de la memoria, el deber de recordar a quienes nunca llegaron a envejecer. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. El capitán Thorne no fue sometido a un consejo de guerra ni dado de baja. Eso habría llamado demasiado la atención, algo que Bruce Whitaker nunca hubiera deseado. En cambio, fue reasignado. Le dieron un puesto en el Pentágono, un discreto trabajo de papeleo a 1000 metros del mar y desde cualquier puesto de mando. Su carrera no había terminado, pero su ascenso sí. Lo habían marginado. Un mensaje discreto pero claro para cualquiera que prestara atención. Más importante aún, el almirante Hayes instituyó un nuevo programa de entrenamiento obligatorio en la estación naval. Era un curso de historia naval, pero centrado en historias personales, en las vidas y sacrificios de los hombres y mujeres detrás de las famosas batallas. Se trataba de respeto, empatía y el deber de ver más allá del rango y el uniforme. Extraoficialmente, todos en la base lo llamaban la Iniciativa Whitaker. Pasó. El aire otoñal se volvió fresco. En un pequeño restaurante a pocos kilómetros de la base, Bruce Whitaker estaba sentado en la barra, con una taza de café negro humeante frente a él. Era solo otro anciano disfrutando de una mañana tranquila. La campana sobre la puerta sonó. Un hombre con un polo sencillo y jeans entró. Parecía cansado, mayor de lo que era. Se sentó a unos taburetes de Bruce, pidió un café y se quedó mirando la taza un buen rato. Era Sohn. Finalmente, se deslizó sobre un taburete, luego sobre otro, hasta que estuvo junto a Bruce. Señor Whitaker, dijo en voz baja, su voz carente de su antigua arrogancia. Bruce giró la cabeza lentamente y asintió. El capitán Thorne se estremeció al oír el título. Solo Alan ahora, señor. Respiró hondo. No hay nada que pueda decir para arreglar lo que hice. Pero necesitaba decir, lo siento. Fui arrogante. Fui ciego. Me equivoqué. Empujó un pequeño recibo por encima del mostrador. Ya había pagado el café y el desayuno de Bruce. Eso es todo. Bruce miró al hombre a su lado. Vio el remordimiento genuino, la humildad que le habían impuesto. Tomó su taza de café y bebió un sorbo lento. El primer paso en cualquier viaje largo es darse cuenta de que vas por mal camino, Alan. Bruce dijo en voz baja. Ya lo has hecho. Solo queda establecer un nuevo rumbo. Thorne simplemente asintió con la garganta demasiado espesa para hablar. Se levantó, se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando su café intacto. No fue un momento de gran perdón, pero sí un momento de cierre, un final tranquilo y respetuoso. Bruce Whitaker volvió a su café solo en la barra, un héroe silencioso disfrutando de un simple momento de paz que se había ganado 1000 veces. La historia de Bruce Whitaker nos recuerda que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo de la forma más silenciosa. Si esta historia de valentía y humildad te conmovió, dale a me gusta, compártela con quien necesite escucharla y suscríbete a Better en Valor para más historias de héroes modestos.